Bueno, buenas tardes, señor presidente, señoras y señores legisladores. Como vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, a muchos productores a lo largo y el ancho del país, somos una entidad gremial agropecuaria con más de 300 rurales distribuidas a lo largo del ancho del país y con una fuerte raíz federal. No venimos a discutir teorías laborales abstractas. Venimos a hablar de empleo real, el que se genera todos los días en el interior profundo, lejos de los centros urbanos, donde el empleador y el trabajador no son actores anónimos, sino personas que se conocen, conviven y dependen mutuamente. Durante décadas, la normativa laboral argentina ha perseguido un objetivo legítimo: proteger al trabajador. Pero la experiencia demuestra que cuando la regulación se aleja de la realidad productiva, termina produciendo el efecto inverso. No protege al trabajador, lo expulsa del sistema formal. La consecuencia no es más derechos, sino menos empleo registrado. Hoy tenemos un problema estructural. En vastas zonas rurales, la decisión de contratar formalmente dejó de ser solo una cuestión jurídica y pasó a ser una cuestión de riesgo económico. Muchos empleadores no evitan registrar por voluntad de incumplir la ley, sino por temor a un sistema que volvió imprevisible el costo laboral. La incertidumbre no genera protección, genera informalidad. La reforma laboral debe ser entendida en ese marco, no como una reducción de derechos, sino como un intento de volver a conectar la ley con la realidad. Un sistema laboral solo protege si puede ser cumplido. Cuando la norma es imposible de sostener, para quien produce, lo que cae no es la empresa, cae el puesto de trabajo. El proyecto introduce previsibilidad, y la previsibilidad es el verdadero incentivo al empleo registrado. Un productor contrata cuando puede calcular el futuro de su empresa. Cuando no sabe cuánto le costará un conflicto, una contingencia o una desvinculación, la reacción racional no es contratar menos por especulación, sino por supervivencia. Esta reforma no busca debilitar al trabajador, busca algo distinto: reducir el conflicto estructural que hoy domina la relación laboral argentina. La relación empleador-empleado no deberá organizarse sobre la expectativa del litigio, sino sobre la continuidad del trabajo. La estabilidad del empleo se construye en la etapa de contratación, no en la del juicio. Desde CRA sostenemos que un mercado laboral con menos litigiosidad no significa menos derechos, significa más trabajadores dentro del sistema. El principal derecho laboral es el empleo formal. Todo lo demás depende de su existencia. Por eso también resulta especialmente relevante el título 11 del proyecto, que modifica la Ley 26.727 de trabajo agrario. El trabajo rural no es una variante menor del trabajo urbano. Tiene características propias: la estacionalidad, los ciclos biológicos, dependencia climática, distancias geográficas, dispersión territorial y tareas ligadas a procesos naturales que no admiten horarios rígidos ni organización industrial clásica. Sin embargo, durante años se intentó regularlo como si se tratara de una actividad urbana trasladada al campo. La consecuencia fue evidente. Una normativa pensada para proteger al trabajador rural terminó dificultando su registración. En muchas economías regionales, especialmente en producciones intensivas de mano de obra, el esquema vigente generó barreras objetivas para la formalización. La modificación propuesta a la Ley 26.727 no genera derechos esenciales. Lo que hace es reconocer la especificidad del trabajo agrario. Permite organizar la contratación de acuerdo con la realidad productiva, facilitar la registración, ordenar las modalidades temporarias y reducir la informalidad estructural que hoy perjudica principalmente al trabajador. Un primer aspecto fundamental es la modificación del régimen de responsabilidad solidaria. Durante años, el sistema generó una situación profundamente injusta. El propietario de la tierra o quien alquila maquinaria
podía terminar respondiendo laboralmente por trabajadores que jamás contrató, dirigió ni administró. La reforma ordena esa situación. Establece que el responsable laboral es quien registra y emplea efectivamente al trabajador, manteniendo la responsabilidad de la empresa usuaria solo durante el tiempo real de prestación de servicio y excluyendo de responsabilidad al dueño de la tierra o de la maquinaria, cuando uno integra la relación laboral. Esto no elimina derechos del trabajador, elimina incertidumbre jurídica. Y cuando el derecho deja de castigar a quien no es empleador, la consecuencia natural es que más actividades se realicen dentro de la formalidad. La modificación del artículo 17 de la Ley de Trabajo Rural reconoce algo obvio, pero que la ley hasta ahora ignoraba. El trabajo agrario depende de ciclos biológicos. La reforma define claramente el contrato temporario para actividades cíclicas, estacionales, ocasionales o vinculadas a campañas agrícolas y pecuarias, y establece que la reiteración de contrataciones para una misma campaña no convierte automáticamente al vínculo en permanente. Esta precisión es central. En la práctica, la incertidumbre sobre la naturaleza del vínculo llevó a muchos empleadores a evitar registrar trabajadores de cosecha. Cuando la ley reconoce la estacionalidad, no se precariza el empleo, se lo vuelve registrable. Otro aspecto muy importante que introduce la modificación de la Ley 26.727 es el que se refiere al régimen de negociación colectiva de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. A partir de esa reforma, de ser aprobada la ley, las remuneraciones pasarán a ser acordadas entre representantes de empleadores y trabajadores mediante negociación colectiva, como ocurre en el resto de las actividades económicas, quedando el Estado en su función propia de autoridad de aplicación y homologación. Esto no implica retiro estatal, sino normalización. El Estado deja de fijar condiciones y pasa a garantizar que los acuerdos se cumplan. En la práctica, acerca al sistema agrario al modelo paritario argentino, fortalece la representación sindical y José, le pido disculpas, pero si puede redondear porque ya estamos excedidos del tiempo. Concretos. Si logramos que más trabajadores estén registrados, que más empleadores contraten sin temor y que la relación laboral vuelva a basarse en la continuidad productiva y no en el conflicto, haremos fortalecido el derecho laboral y no debilitarlo. Por ello solicitamos a este Congreso acompañar la reforma, no como una medida sectorial, sino como una política pública destinada a recuperar el empleo registrado, especialmente en las economías regionales y en el interior del país. Muchas gracias. Tiene la palabra.